lo mejor y Apple y salgamos y atravesamos la puerta y eso cómo hago yo en el día a día. Sale uno evangelizado, la innovación es súper importante, pero no logra entender eso cómo se come en el día a día. Realmente la innovación es como un proceso, espero no estar hablando muy enredado, estoy tratando de llevarlo a un nivel un poco sencillo, y es, todo proceso tiene una entrada y una salida. Hay una parte grande que se llama procesamiento de señales. Pregunta, ¿cuáles son las entradas del proceso de creación de una nueva actividad cultural? ¿Cuáles son los elementos con los que ustedes deciden o no, vamos a hacer esta actividad o esta otra? ¿Por qué hacer una obra de teatro y por qué no hacer un performance? ¿O por qué el performance allí y por qué no el performance en todo el parque? ¿Por qué? Depende de la demanda. Depende de la demanda. ¿Y cómo hacen ustedes? ¿Cómo hacen para saber qué quiere la demanda? La gente, la población. ¿Y cómo hacen ustedes para saber qué habla la gente, qué habla la población? Un estudio. Un estudio, ok. Ese estudio, cuando ustedes se lo leen y empiezan a tomar decisiones, arranca acá. ¿Cómo capturan señales de lo que el mercado está pidiendo para ver cómo alineamos nuestros esfuerzos? Pregunta. ¿Los factores demográficos afectan el tipo de servicio que ustedes prestan? Sí. ¿Cuántos estudios demográficos se han leído en el último mes? Alguien levante la mano y me diga 3. ¿Ah? 3, no, 1. En el último mes. Ustedes están metidos en el negocio. Y el negocio es con la gente. Y a la gente vienen los estudios demográficos. ¿Qué tal? ¿Quién se lo leyó? Bueno, no, entonces cambiemos otro. ¿Quién se leyó ahorita el cambio demográfico en la ciudad? Entender cómo están, cuántos jóvenes hay, cuántos adultos, cuántos tienen las estadísticas aquí. Sí. Toda esa información que les estoy preguntando es lo mínimo que yo espero que ustedes sepan porque están metidos en el negocio. Yo espero que ustedes se lean todas las revistas en el mundo que hablan cómo está cambiando el consumo de productos culturales por parte de la humanidad. No es lo mismo ir a ofrecer un evento en Europa, que es el geriátrico más grande del mundo, es el lugar donde encontramos la mayor cantidad de adultos, a ir a ofrecerlo a Brasil, Colombia, que es donde más jóvenes hay. Entonces allá son supremamente exitosos unas cosas y cuando las traemos acá, nadie va. Tenemos claro eso, tenemos los estudios en la cabeza y decir el perfil de las personas a las cuales vamos a llegar es este, porque estos estudios dicen esto. Esta es la información que yo espero que ustedes, como están metidos en el negocio, ustedes son los expertos, ustedes deben dar cátedra con respecto a eso. Es necesario que tengan esa información. Luego, la pregunta es la estrategia. Toda organización cultural debe tener una estrategia clara. La estrategia no es vamos a ser líderes, vamos a ganar, vamos a cambiar el mundo. Esas estrategias son demasiado, esas estrategias no permiten tocarse. Necesitamos unas estrategias que sean tangibles, que ustedes tengan claro qué van a lograr. Es más, el problema de una estrategia no es lo que quieran ser, es lo que están decididos a no ser. ¿No les ha pasado que de pronto arrancan con un tema y terminan haciendo 2, 3, 4, 5 y picando en todos lados? Y terminan haciendo actividades de todo tipo. Eso es porque como organización de pronto no está clara la estrategia. Entonces, todas esas señales que ustedes procesan las deben clarificar con la estrategia y decidir qué de eso sirve, qué no, y qué estamos ya dispuestos a no hacer, qué estamos dispuestos a hacer, y comenzamos un proceso de proveer recursos. Y comencemos el proceso de, con esas cosas raras que se nos identificamos del mercado, que se nos ocurrieron, una sesión de ideas, etcétera, la alineamos con una estrategia de organización, porque nuestro trabajo está dirigido única y exclusivamente a jóvenes de entre los 15 y los 18 años que pertenecen a estratos 1, 2 y 3 que han sido vulnerados de alguna manera. Eso es foco, esa estrategia, eso queda claro. No podemos estar picando por todos lados. Proveo recursos es cómo le asigno recursos, no piensen en solo financieros. Hay un recurso que es mucho más valioso y es tiempo. No, es que para eso necesitamos 500 millones de pesos, los consiguen y no hay gente. Aquí tenemos que equilibrar todo, que haya gente, que haya recursos financieros, que haya tiempo. Finalmente, implementación. Normalmente el proceso se cae, casi todos por acá. Llegan ideas muy buenas, tienen el dinero y a la hora de implementar, dañan todo. Se pierden en el proceso, se les olvida el foco, se les olvida que iban. Y hay una parte de aprendizaje, reinnovación. Lo que quiero mostrar con esto es, la innovación es un proceso, es una cosa que se puede tocar día a día.
en sus organizaciones se reúnen de pronto todos los lunes en la mañana a conversar qué es lo último que leyeron en tendencias locales con respecto a consumo de productos culturales, o el proceso de producción de un producto cultural radica es en lo que yo sé, lo que a mí me parece y yo creo que es bueno. Ahí caemos en un problema que tenía la industria, y ahí lo voy a ver a ustedes como un sector, una industria, porque ustedes realmente pertenecen a una industria que a nivel mundial se llama unas industrias de creatividad y cultura, vienen todas completamente mezcladas, y lo que hacen es producir y después se lo meten al mercado a las ramas. Vamos a ver por medio de edad, yo creo que aquí les tocó, de pronto a los jóvenes no, cuando los vasos acá en Colombia, en la parte de abajo del vaso, el cristal venía con burbujas. ¿Sí lo recuerdan? ¿Algunos? Sí. ¿Qué creen ustedes que era eso? Un diseño súper exclusivo de cómo hacer vasos con burbujas que uno lo ponía y se toteaba. Mala calidad. ¿Por qué? Porque la industria producía lo que ellos querían y la gente tenía que comprar lo que yo producía, gústeles o no. Resulta que ya cambiaron las cosas. Ahora hay tanta oferta que si usted no produce lo que la gente desea, no te lo van a comprar. Aquí el foco cambia, aquí yo tengo que ir al mercado, entender qué quieren y ver de qué manera con mis habilidades y las de otros me articulo y ofrezco lo que el mercado necesita. Cuando hablamos de actividades culturales, la pregunta es, ¿ustedes tienen claro qué tipo de actividades culturales, el por qué las actividades culturales las está demandando su cliente, que no sé quién es? ¿Lo tienen claro? ¿Por qué yo voy a consumir productos culturales? ¿Qué me impulsa a consumir un producto cultural? ¿Qué busco de un producto cultural? El gusto que tenga por esa manifestación. Gusto, uno. ¿Cultura de qué manera? Si tengo mucho tiempo libre, puede ser. Entonces miren que empiezan a aparecer factores. Los tienen todos mapeados. ¿Perdón? Entonces, primera cuestionamiento es, verifiquen si tienen la información suficiente para entender el mercado, por qué quiere consumir algo que ustedes están produciendo. Uno. Y la otra es, miren el mercado qué cosas está necesitando para ver si ustedes son capaces de producirlo o si no se articulan con otros. Pero me desanima un poquito lo que estás diciendo, porque si yo me pongo a escuchar la radio, Si me pongo a escuchar la radio, perdón. La música que están poniendo en la radio, entonces como músico debería producir esa basura que está sonando, porque entonces si no, no me estoy alimentando ni estoy aprendiendo de lo que la gente quiere. Depende. Cuando yo podría generar también públicos y podría generar públicos. Listo, tú no generas públicos, el público está ahí y tú satisfaces algo que el público tiene. Es muy difícil generar públicos. Lo que tienes que hacer es decidir si tu mercado objetivo es ese que está escuchando esa música que hoy consideras que no tiene ningún valor. O sea, si tú dices, ese no es mi mercado, ok, es que yo no le estoy diciendo satisfaga todo el mercado, así dígame cuál es su mercado y dígame si lo entiendo. No le estoy diciendo tírenle a todo, porque si no, no tienen estrategia. Si le están tirando a todo, no tienen estrategia. Lo que pretendo mostrar aquí es el proceso de innovación, es un proceso, tiene entradas, tiene salidas, pero deben tener claro qué es lo que desean hacer. Número lo siguiente, por favor. Innovación en organizaciones culturales, dale la siguiente por favor, y voy a hablar un poco del contexto, y es que en este sector se tienen pequeñas organizaciones hasta grandes firmas, o sea, este es un sector completamente dinámico. Tienes desde las 2 personas o una persona que tiene su producción cultural de alguna manera, hasta la organización supremamente poderosa. Y aquí estoy hablando de mercados globales. Traigo a colación en Bogotá, Circo del Sol, traigo a colación Madonna, que tiene la ciudad llena, no le cabe un alma. 4 horas se vendieron como 50.000 de boletas. Entonces, hay pequeñas organizaciones, hay grandes organizaciones y todos están compitiendo en el mismo mercado. Todos están compitiendo por entretener de alguna manera o llenar de contenido cultural a las personas. La innovación es el método mediante el cual se logra la competitividad. Esto es claro, independiente del sector al que ustedes pertenezcan. Por vender boletas y que no las pirateen, gano la carrera y todo el mundo va a traer a mis obras. No. Por empezar las obras y las actividades a tiempo. No, todo eso es lo mínimo esperado. Eso es tener la casa en orden. Eso es medianamente ser decente para poder competir en este mercado en el que ustedes están.
Si no, si ustedes no ponen esos niveles mínimos en orden, difícilmente van a poder competir y hablar de innovación. Una vez tengan esos niveles mínimos en orden, pueden empezar a ver hacia dónde van a innovar. De resto, están consiguiendo meramente habilitadores. Ahora, es necesario entender la cadena de valor de las organizaciones culturales. Pregunta: ¿ustedes entienden cómo se articula o cómo articular todos los elementos de la cadena de valor de ustedes? Puede que cadena de valor no sea una palabra muy sencilla de asimilar. Y eso ustedes entienden cómo funcionan los elementos del sector en el que ustedes se mueven, cómo se articulan. Lo tienen claro, mapeado. Yo les voy a mostrar una, vean la siguiente. ¿Cómo es la cadena de valor en las organizaciones culturales? Y es fondos patrocinadores. Cuando hablo de fondos, pueden ser privados o pueden ser públicos. O sea, el dinero viene por allí. Hay otro, el artista. Hay otro, ustedes como institución cultural, y hay otro que es el público audiencia. Y cada uno desea algo del otro. Los fondos o patrocinadores que le proveen a la institución cultural, recursos. ¿Pero qué esperan ellos? Si es una organización de carácter público, que ustedes creen valor público, o si no, que generen utilidades. Si un inversionista privado desea invertir en sus organizaciones, ¿qué va a esperar él? Utilidades. ¿Es malo? No. La verdad no. Organización sin ánimo de lucro no implica con ánimo de quiebra. Eso debe quedar claro. Que ustedes no, su interés no es llenarse las arcas de capital, etcétera. Ok, pónganse primero en la meta de llenar esas arcas con dinero para que puedan hacer las labores que ustedes desean hacer. Sin dinero difícilmente van a hacer algunas de esas labores. Si no, van a caer de pronto en algo parecido como a una mendicidad del sistema, y es todo el tiempo pido porque estoy acostumbrado a que me entre. Pero si yo empiezo a pensar en cómo generar utilidades, esas utilidades las puedo reinvertir en mi organización o en actividades directamente relacionadas con mi objeto. Entonces, que quede claro, este sector de organizaciones culturales está lleno de organizaciones sin ánimo de lucro. Insisto, sin ánimo de lucro no es con ánimo de quiebra. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Finalmente, al que te provea recursos le tienes que generar valor de alguna manera, si no, no te van a dar esos recursos. El artista, ¿qué les provee el artista? Contenido a la institución. ¿Qué le da a la institución? Visibilidad y utilidades. O también lo vamos a dejar morir de hambre, porque es sin ánimo de lucro. A esto hay que pagarles igualmente bien. Y hay que hacer cosas tan bien hechas que esta gente de acá esté dispuesta a pagar lo suficiente para que estos queden con utilidades y le llegue a este de manera decente. ¿Listo? Vamos a instituciones culturales. ¿Qué se le ofrece al público? Un contenido, un servicio. ¿Que el público qué le da a la institución? Le doy mi atención y le doy dinero para que tenga utilidades. Aquí no funciona eso de la utilidad. ¿En qué momento, de qué manera? Las preguntas van a ser al final, Felipe. ¿Verdad? El gobierno, los municipios, el gobierno nos acostumbró a que los eventos son gratuitos, a que el público no paga. Y vaya, haga uno cobrando a ver qué les pasa. Ok, listo. Me voy a detener ahí. Esos son temas, son álgidos, y no quisiera entrar todavía en ese punto. Sin embargo, si es el gobierno el que paga, tu objetivo está generar acá valor público para que él siga invirtiendo de alguna manera. Si eso te daña el mercado, si consideras que no se debe hacer, son discusiones que se podrán llevar a otro nivel. Pero si yo como gobierno pongo dinero, yo espero que me generes valor público. No espero que me genere la utilidad te la estás ganando, vea el dinero que te estoy dando. ¿Listo? O sea, bien sea que esto sea financiado. Ustedes en el sector en el que están tienen el problema típico que tienen las compañías que venden alimento para animales. Alimento para gatos. Vamos a poner eso. ¿Cuál creen que es el problema? Hay gatos, hay gente. ¿Cuál es el problema de uno ser productor o vendedor de comida para gatos? Exacto. Yo aquí tengo que tener claro quién es el gato y quién es el dueño del gato. ¿Quién les da el dinero? El dueño del gato. ¿A quién hay que dejar feliz? Al gato. Y al dueño del gato. ¿Quién decide si vuelven y compran? El dueño del gato. El gato. ¿Se lo come o no? ¿Sí entienden lo que les pasa? Tienen que tener claro quién paga, quién consume. El que consume incentiva a que vuelvan y que compren.
y tengo que tener contento al que compra y al que consume. ¿Qué negocio más importante el que tienen ustedes? Pero ahí es donde les estoy ya haciendo énfasis. Ojo.